Hola, buenas. En esta parte del video tutorial vamos a implementar los métodos para crear nuevos clientes, vehículos y alquileres y para actualizar los clientes, vehículos y alquileres que tenemos actualmente cargados en memoria. Bien, suponemos que para crear uno nuevo tenemos que haber introducido antes el cliente. Una vez ya introducido el cliente en este objeto, en el objeto actual, lo que haremos será posicionarnos al final del fichero fetch.seekp seekg servía para posicionarnos en un fichero para lectura. seekp lo que hace es posicionarnos en un fichero para escritura. Entonces, como vamos a posicionarnos para escribir, tenemos que utilizar seekp. Pues los ponemos al final del fichero, es decir, desplazamiento 0, desde ios end. Una vez hecho esto, vamos a escribir al fichero. fetch.write, que escribimos los datos del fichero, es decir, los datos del cliente. Mandamos datos vistos como un char asterisco y el tamaño es lo que ocupe un datos de fichero de cliente. Ahora vamos a comprobar el error. Primero, tenemos que comprobar si una vez que se ha escrito, lo que se ha escrito es correcto. Si no, hay un problema. Y es que hay un problema de lectura-escritura. Es decir, si fetch.pcount, ojo, mientras que gcount sirve para contar los últimos datos que se han leído, pcount sirve para saber los últimos datos que se han escrito. Esto sirve para varias funciones. Sirve para seek, para tell y para count. seekg, tellg y gcount son para posicionarse para lectura, para saber la posición en la que estamos en el fichero de lectura y para contar los caracteres escritos, leídos. Si cambiamos la G por una P, seekp se posiciona en un fichero para escribir, tellp te dice la posición en la que está en un fichero de escritura y pcount te dice los dos últimos datos que se leyeron en el fichero. Entonces, con este breve KitKat, si los datos que escribimos al fichero al final son distintos de lo que ocupa un cliente, entonces algo ha ido mal en la entrada y salida. Lo que hacemos es limpiar los flags, fetch.clear, y devolvemos un error. Bien, esto es si ha habido un error de escritura. Puede ser también que pueda existir en el fichero un dato nuevo, un cliente ya existente con el mismo DNI con el que queremos insertar. Eso también lo tenemos que prever. Entonces, antes de posicionarnos para escribir, vamos a ver, voy a crear una variable auxiliar cliente y voy a ver, voy a copiar en strcpy en aux.datos.dni. Eso lo puedo hacer porque estoy dentro de la clase cliente. Acceder a sus datos privados, digo. En aux.datos.dni voy a copiar datos.dni y voy a leer a ver si existe. Para eso voy a utilizar la función leer que he implementado previamente en el otro tutorial. Entonces voy a ver aquí si aux.leer en fetch, en este fichero, el DNI que le quiero pasar, datos.dni, es decir, esto no me hace falta, esta línea de aquí. Si esto me devuelve
un 1 quiere decir que no estaba. Si esto me devuelve un 0, quiere decir que sí estaba. A ver, efectivamente, si me devuelve un 0 es que está. Pues si está, voy a devolver un código de error, por ejemplo el 2, para indicar que ya existe. También voy a intentar evitar que se puedan grabar clientes con un DNI cuya cadena sea la cadena vacía. Entonces voy a comprobar que si datos.dni, si la comparación strcmp de datos.dni, cadena vacía es 0, entonces directamente pues devuelvo otro código, el código 3, indicando que el DNI no es válido. Realmente en las aplicaciones reales las comprobaciones estas son bastante más intensas. Son que no tenga espacios, que sea un conjunto de dígitos y terminados con letras, etcétera. Aquí, por no hacer demasiado largo este video tutorial, únicamente vamos a hacer estas dos comprobaciones. Comprobar que para crear uno nuevo ya no exista uno en la base de datos, en el fichero, perdón, y que el DNI no sea la cadena vacía. Bien, una vez hecho esto, ya si todo esto va bien, si estas comprobaciones van bien, entonces sí podremos crear nuestro fichero, en nuestro cliente en el fichero. Bien, pues ahora voy a hacer lo mismo con el vehículo. Entonces me voy a copiar este código porque va a ser muy similar. Bueno, voy a compilar para comprobar que no tengo errores. Sí, tengo un error. Pcount. Vale, gcount. Esto ya no es válido. Bien, lo único que la P es válida es para sigp y para telp. Gcount es más que válido. A ver, vehículo, nos vamos a vehículo, crear nuevo, y voy aquí, voy a crearme un vehículo. Si intento leer ese vehículo con los datos matrícula que tengo, porque leer el anterior tenía como entrada una matrícula. Pues bien, si puedo leer un fichero, desde el fichero un vehículo con la matrícula dada, devuelvo el código 2. Si la matrícula dada es la cadena vacía, entonces también devuelvo otro error. En otro caso me sitúo al final del fichero y escribo los datos del fichero, perdón, los datos del vehículo, de tamaño, datos fichero, vehículo. Y aquí cambio el pcount por el gcount. Y aquí también cambio cliente por vehículo. Bien, solamente teníamos que hacer esas dos modificaciones. Y ahora voy a hacer lo mismo con el alquiler. Para el alquiler, no obstante, leía con un cliente. Entonces tengo que leer el DNI. Es decir, no se van a permitir que un cliente tenga más de un vehículo. Entonces voy a leer un alquiler. Si al leer ese alquiler, buscando este DNI, me dice que ya hay en el fichero un alquiler para ese DNI, entonces devuelvo un error. Y si ese DNI es la cadena vacía, también devuelvo un error. Si no, me sitúo al final del fichero y escribo los datos del fichero de alquiler y compruebo que se han escrito correctamente. Bien, ya tenemos los datos para leer y para crear un nuevo fichero, para crear un nuevo alquiler. Solamente nos queda en los tres actualizar la posición.
Para ello voy a modificar este código y me voy a poner en sigp, justo aquí, la posición donde se vaya a escribir en el fichero, pos en fetch de este cliente va a ser fetch.telp. Esto nos va a permitir saber la posición en el fichero donde estamos. Entonces lo tendré que dividir por datos fichero cliente, por lo que ocupa los datos fichero cliente. Así sabré la posición donde se ha guardado. Si por cualquier motivo hubo algún error, entonces pos en fetch igual a -1. Voy a copiar esto al vehículo también. Justo después de posicionarme al final del fichero, la posición del fichero del vehículo será la posición actual, que es la del final del fichero, partido por los datos, lo que ocupa los datos del fichero del vehículo. Y aquí también pondré, si había algún error, pos en fetch igual a -1, es decir, que no se ha podido grabar. En el alquiler voy a hacer lo mismo. La posición del fichero será la posición actual una vez posicionado en el final, partido por lo que ocupa los datos del fichero de un alquiler. Perdón. Si ha habido algún error, la posición en fichero igual a -1. Compilo, no da ningún error. Y ahora voy a pasar a implementar el método de actualizar. Voy a empezar con el cliente. Para actualizar, suponemos que ya tenemos un cliente cargado en memoria y que ese cliente ya existe en el fichero. Por lo tanto, su posición en el fichero tendrá que ser distinto de -1. Si la posición en el fichero en contra es -1, quiere decir que este cliente aún no lo hemos cargado desde fichero, no lo hemos leído y por tanto no podemos actualizarlo. Devolvemos un código de error, por ejemplo el código 2. Si no es -1, pues entonces si tiene una posición en el fichero, lo que hacemos es que nos posicionamos en esa posición en el fichero, es decir, fetch.sigp, porque vamos a actualizar, nos posicionamos en la posición pos en fetch, es decir, la posición que ocupa en el fichero, por syceof datos fichero cliente. Es decir, nos posicionamos no solamente en la posición, si está el primero, si está el segundo, si está el tercero, sino en la posición dentro del fichero, considerando el tamaño que ocupa. Y nos posicionamos ahí desde el comienzo del fichero. Una vez hecho esto, lo que hacemos es que escribimos los datos del cliente. Voy a copiar perfectamente. Y si hubo algún problema a la hora de escribir los datos, es decir, si no se escribieron todos los datos correctamente, entonces limpio los flags y devuelvo 1. No me interesa cambiar en la posición en el fichero porque este cliente ya tiene una posición en el fichero. No la pongo a -1 para evitar que después en futuras actualizaciones no se pueda escribir. Voy a hacer lo mismo con los vehículos. El código es muy parecido. Entonces el vehículo, si la posición en el fichero es -1, devuelvo un código de error, el 2. Si no, me sitúo en el fichero para escribir con los datos del fichero del vehículo desde el principio. Escribo los datos del vehículo y si los datos escritos son distintos de los datos del fichero del vehículo, limpio los flags y salgo. Hago ahora lo mismo para el alquiler. Si la posición en el fichero es -1, devuelvo 2, me sitúo en la posición en el fichero donde está este alquiler, multiplicando por los datos del fichero alquiler. Luego escribo los datos con un tamaño de lo que ocupa los datos del fichero alquiler. Si los datos que se escribieron son distintos de los datos del fichero, de lo que ocupa
los datos del fichero alquiler, limpio los flags, devuelvo 1. Hay un error, pose en fetch. A ver, comparación entre expresiones enteras, signet y unsignet. Amigo, pose en fetch lo tengo puesto como un signet, ¿verdad? Pues lo tengo que cambiar a signet. Si no, no le puedo asignar el valor -1. Esto ha sido un error desde el comienzo. Esto se tiene que quedar como long, no como un signet long, porque si no, no le puedo asignar el valor -1. Lo raro es que no haya salido el error antes. A ver, un nuevo error. Se esperaba que he cerrado varias veces. Ahora sí. Bien, y ahora ya lo único que nos queda es borrar un cliente, un vehículo o un alquiler. Muy bien, vamos a borrar un cliente. Para borrar un cliente tenemos que, ya sabéis, crear un nuevo fichero, copiar todos los datos del cliente, salvo los datos del cliente actual. Entonces, para ello, como los ficheros los tengo declarados aquí en el menú principal, es donde en el menú principal era o en utils. En utils es donde tengo declarados los nombres de los ficheros de los clientes. Tengo que hacer un include de utils. Include de utils.h en el alquiler.h. Bueno, realmente en el alquiler.cpp. Aquí al principio del todo. A un include de utils. También en el vehículo. El vehículo.cpp tengo que hacer un include de utils. Y en cliente tengo que subir hasta el principio y hacer un include de utils. Bien, voy a empezar con el cliente. Para eliminar un cliente, lo que voy a hacer va a ser declararme un cliente aux. Y voy a crearme un nuevo fichero de salida, output file stream, fichero de salida. Fichero de salida.open y va a ser, por ejemplo, un fichero auxiliar. Ese fichero auxiliar se va a llamar, bueno, lo voy a poner también como parámetro definido en utils, y aquí voy a crearme un fichero clientes aux como ficheros clientes.tmp. Voy a hacer lo mismo para los vehículos. Fichero vehículos aux se va a llamar fichero vehículos.tmp. Y fichero alquileres voy a hacer lo mismo. Para el fichero alquileres aux y se va a llamar fichero alquileres.tmp. Vuelvo a cliente.cpp y entonces abro el fichero que me acabo de definir, que es fichero clientes aux. Entonces abro fichero clientes aux, como es ofstream fs.open. Si no se pudo abrir por cualquier motivo, entonces tengo que devolver un código de error 1 porque no he podido borrar el cliente. En caso contrario, ya está abierto, al final lo cerraré. Y ahora lo que tengo que hacer es posicionarme en el principio del fichero fetch, fetch.seekg, porque voy a leer de la posición 0 de ios .peg. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es leer en el cliente aux que me acabo de crear mientras que no llegue al final del fichero. Mientras que no llegue al final del fichero, fetch.eof, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un aux.leer de fetch. Esto realmente ahora, si os fijáis, no lo puedo hacer.
No lo puedo hacer porque leer me cambia los flags. Entonces, al limpiarme los flags, no voy a saber si ha llegado al fin del fichero. Lo que voy a hacer es que mientras aux.leer fetch es igual a 0, es decir, mientras me lea datos desde el fichero, perdón, mientras me lea datos del fichero, voy a ver si es este cliente. If aux.datos.dni, si esto strcmp lo comparo con los datos.dni del objeto actual, si esto es distinto de 0, quiere decir que no son el mismo objeto, pues entonces en mi fichero de salida escribo como si fuera un char asterisco, escribo la dirección de datos con un tamaño de lo que ocupe el dato ficheros cliente. Y así me voy copiando todos los ficheros, todos los clientes cuyo DNI sean distintos de este. Mientras que pueda estar leyendo datos. Al final, cuando ya no pueda leer más datos, cierro el fichero y también tengo que cerrar fetch. Fetch.close. Ahora lo que tengo que hacer es eliminar fetch, remove, y tengo que eliminar el fichero en sí. Es decir, el fichero, le tengo que pasar el nombre del fichero, se llamaba fetch clientes. Pues remove fetch clientes y ahora tengo que renombrar, rename, y fetch clientes aux, fetch clientes. Una vez que he hecho esto, tengo que abrir fetch y dejarlo listo justo como cuando entró por aquí. Entonces tengo que abrir fetch.open, lo tengo que abrir para el fichero fetch clientes, justo como se tiene que abrir, que es ios::in o ios::out o ios::pate. Bien, esto realmente podría haber formas mejor de hacerlo para no tener que repetir este código que hemos puesto aquí en el main al principio para crear los ficheros app, pero por velocidad y por rapidez para poder hacer el video tutorial, pues lo vamos a dejar así. Es una forma de hacerlo. Y bueno, realmente esto es un curso básico, tampoco nos vamos a poner puristas. Abrimos el fichero. Si no ha podido abrirse el fichero, entonces tenemos un problema. Devolvemos el código de error. Y si no, devolvemos 0. Bien, ya hemos borrado el cliente. Ahora vamos a borrar un vehículo. Realmente el código es muy parecido. A ver. El código es tan parecido que realmente cambiamos cliente por vehículo. Aquí fetch clientes lo cambiamos por fetch vehículos. Leemos vehículos, mientras que la matrícula del vehículo sea distinta de la matrícula del objeto actual. Escribimos los datos como datos fichero vehículo. Luego cerramos y borramos el fichero de vehículos y renombramos el fichero de vehículos auxiliar como fichero de vehículos. Finalmente volvemos a abrir para lectura, escritura y modificación fichero de vehículos. Fin. Voy a copiarme este código porque es el mismo también para la clase del alquiler. Y lo voy a copiar aquí en alquiler.cpp al final. Cambio un vehículo por un alquiler
y abro el fichero de alquileres aux, me sitúo en el principio del fichero original y lo que tengo que comparar aquí son los DNIs de los usuarios. Escribo los datos de un alquiler, cierro los ficheros, elimino el fichero de alquileres, hago lo mismo y ahora quiero decir, renombro el fichero de alquileres aux y el fichero de alquileres, lo mismo que hemos estado haciendo antes. Por último, abro el fichero de alquileres como lo habíamos hecho desde un principio. Voy a compilar. Estupendamente, no hemos tenido ningún error. Bien, pues ya hemos terminado de implementar toda lo que es la estructura básica de nuestro programa. Lo único que nos queda para terminar son las funciones que hay en el main, lo que son las funciones del menú principal. Estas funciones son muy simples, ya las haremos en el próximo tutorial. Hasta ahora.